Bueno, cordial saludo, docentes y compañeras. Con este video damos paso a la sustentación de la actividad de diagnóstico social del área. Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de los conceptos básicos que pude apreciar y una corta reflexión de la película Hooligans. Bueno, la película tiene un contenido muy profundo para analizar, especialmente por su explicación desde lo social, lo psicológico y pues todos los valores humanos. Hooligans muestra cómo el deseo de pertenecer a un grupo puede llevar a las personas a justificar actos violentos y destructivos en la sociedad, pero a pesar de todo, también nos enseña que siempre existe la posibilidad de querer cambiar y querer ser una mejor persona. Eso lo aprendemos lastimosamente cuando ya hemos hecho el daño. Pero tras todo esto, siempre buscamos un cambio y transformar nuestra realidad, a pesar de los errores, porque todo en la vida es con un propósito. Desde una mirada más social, Hooligans nos refleja las realidades que viven muchos de nuestros jóvenes en el país. Pero si vemos esto, no solamente es en el país, sino a nivel mundial, en todo el mundo. Cómo nuestros niños son excluidos y que por falta de esas oportunidades los llevan a buscar su propia identidad de violencia. Por eso nos invita a reflexionar sobre la importancia de fomentar la educación, los valores, el respeto y la convivencia pacífica. Este fenómeno nos invita también a analizar un poco acerca sobre la necesidad de fortalecer la educación emocional, la convivencia y los valores, como el respeto, el amor, la empatía y la tolerancia, puesto que muchos de nuestros jóvenes, y más en estos tiempos, se crían solos y la calle es quien hace de ellos lo que quieren. No tienen quien los oriente y les enseñe cómo debemos vivir en sociedad. Y esto los lleva a cometer muchos errores que lastimosamente los llevan hasta perder su vida. En la película también podemos analizar desde un campo más de trabajo social la urgencia de promover intervenciones comunitarias que provengan la violencia juvenil, que fomenten la participación positiva y que ofrezcan alternativas de desarrollo, la inversión económica en los colegios y las actividades deportivas, que ocupen todo el tiempo de ellos, pero de una manera positiva. En ese sentido, la película evidencia la importancia del acompañamiento social y educativo como herramientas para transformar las realidades marcadas por la exclusión y más que todo en los barrios, en las comunidades, que son muy lejanas y muchas veces olvidadas por el Estado. Como herramientas para transformar las realidades marcadas por todo eso, el abandono, por lo que ya decía, el apoyo emocional y la carencia de afecto. En conclusión, la película nos muestra que la verdadera fuerza no es la violencia, sino la capacidad de cambiar, de perdonar y construir una comunidad entre todos. Gracias, Jessy, por tu intervención. Bueno, desde el análisis evidenciado, viendo esta película que se ambienta como en Inglaterra, como en esos países donde, bueno, en general, en todos los países, digamos que el deporte y sobre todo el fútbol genera una gran sensación y genera movimientos y genera que se hagan movimientos sociales, sobre todo pues en la parte masculina, ¿no? En los hombres específicamente. Y hablamos de que es una película ambientada en Inglaterra donde el fútbol, digamos que es para ellos hace parte de su mundo social y de su círculo social, pero digamos que hay personas que crecen y viven en entornos donde estos tipos de movimientos los llevan a ser parte de esos círculos sociales, donde más que donde se promueve el deporte y cosas sanas que genera el deporte, se promueve la violencia. Y más cuando son estos movimientos que son ya generados por adultos, aunque hay otras edades donde estos movimientos también generan mucha violencia, cuando las personas ya son maduras y son adultas, digamos que la violencia se genera con más impacto. Entonces, lo que evidencié desde mi postura y desde mi vista del trabajo social es cómo la falta de pronto no si hablamos de países, de pronto de otros países diferentes a Latinoamérica, de pronto no es por falta de oportunidades, porque estamos hablando de un país como Inglaterra. Pienso yo que ahí no se genera tanto esto, aunque también debe haber algún sector que no esté incluido dentro de esas oportunidades. Pero digamos que sí me basé mucho y me centré mucho en los conflictos familiares que desarraigan a la persona de ese círculo familiar y generan que esa persona tenga que ir a otros entornos sociales y de pronto desahogar y hacer catarsis de esas situaciones que viven en los hogares las personas. Y no solo estamos hablando de tempranas edades, porque evidenciamos en la película que son hombres ya que son adultos, que son mayores, pero que si vemos la particularidad de cada uno, son personas que vienen de conflictos familiares mal manejados, que no se les ha hecho un proceso de pronto desde la intervención del trabajo social, desde la intervención psicológica, y son personas que buscan refugios en estos movimientos que se generan a partir del deporte, como las barras que de pronto, y que eso resulta en violencia, en muerte, en enfermedades, y también se generan temas de rencores, porque se va generando un círculo donde hay muertos y más muertos, y esto genera odio y genera rencores, y hace que ya no se vuelvan temas de por seguir a un equipo, sino se vuelven más temas de venganzas, de cosas que vienen del pasado, y eso genera más violencia. Entonces, cuando vi la película, me centré en el conflicto de violencia que genera el fútbol, sobre todo el fútbol, pero también evidencié que son personas que vienen de entornos familiares donde no hay bases, donde de pronto no hubieron oportunidades, donde no tuvieron una madre que los escuchase y buscan en entornos, fuera de la casa, en entornos sociales, de pronto esa aceptación y cuando quieren ser aceptados, pues se involucran en temas de violencia para ser aceptados por esos grupos que generan más violencia. Entonces me pareció muy interesante y me lo traje mucho aquí a Colombia porque aquí también antes, no, ahora no se ve tanto, pero antes había mucha violencia por el tema de las barras bravas. Se han generado programas desde las alcaldías políticas para llevar a estos muchachos a otros escenarios y ver que desde el amor por el fútbol pueden generar es paz
y llevar a otros chicos a que jueguen fútbol, a crear escuelas, a crear programas de educación, no solo educación de las materias normales que uno en el colegio, sino educación emocional, cómo manejo mis emociones, cómo me hago responsable de las cosas que siento. Entonces, muy interesante y una película pues que se puede abordar desde muchas perspectivas. Así es, compañera, en palabras sencillas, vemos que la problemática que se centra en la película Hooligans muestra cómo muchos jóvenes terminan metidos en esa violencia de la barra brava, buscando de pronto identidad, respeto, un lugar donde sentirse parte, aceptación, sobre todo cuando vienen de entornos familiares difíciles o con pocas oportunidades. Entonces, nosotros desde el trabajo social, eso nos invita a actuar creando esos espacios donde ellos puedan reconstruir su vida desde el respeto, desde la empatía, desde el trabajo en grupo. Y pues la idea es prevenir que caigan en la violencia, acompañarlos emocionalmente y ofrecerles esas alternativas sanas de participación y convivencia que ellos necesitan. Y el reto para nosotros como trabajadoras sociales es ayudar a transformar esa rabia y ese vacío en proyectos de vida y vínculos sociales más positivos para nuestra sociedad. Bueno, complementando un poco de lo que dices, Tani, ya que todos los aportes son muy importantes, quiero decirles que la violencia va a ser violencia siempre. La violencia no es justificable. Y esta película nos muestra claramente los problemas sociales como es la violencia que vivimos diariamente y sobre todo la exclusión social, sobre todo en los jóvenes, evidenciando la necesidad de una intervención desde el punto de vista del trabajo social. Y esto aquí, añadiendo un poco lo que todos han dicho, presenta un caso de alguien que fue expulsado injustamente de algún lugar y que este se involucra en ambientes violentos para buscar un reconocimiento y pertenencia, por decir de así. La intervención social debe abordar la prevención de ingresos a pandillas, la integración social y sobre todo el acompañamiento psicosocial para reconstruir una identidad positiva. Y tras de esto debemos proponer estrategias, como ya lo dijeron ustedes, individuales y grupales, como talleres, modelos de intervención de crisis para fortalecer habilidades emocionales, redes saludables sociales, redes de apoyo, empoderamiento juvenil. Además de esto, la intervención es un proceso dinámico que busca transformar las condiciones generadoras de la dichosa exclusión y de la violencia, sobre todo resaltando la importancia del acompañamiento social para romper estos ciclos violentos y favorecer la reinserción social. Termino diciendo algo. Esta película nos invita a reflexionar sobre las causas y consecuencias del fanatismo, porque esto es un fanatismo hacia el fútbol eh, que a veces raya en lo absurdo. Y esto muestra tanto cómo puede ser atractivo un deporte o cómo puede ser destructivo. Así es, compañera, así como para resumir, podemos contar que el desarrollo de este trabajo de alguna manera tuvo como propósito analizar esa dinámica grupal que se nos presentaba en la película Hooligans. Nos centramos, o el objetivo como tal, la atención estaba en el grupo Green Street Elite, que es como lo que decía Ingrid, el grupo de barras bravas en Inglaterra. Y más que describir de pronto su comportamiento visible, lo que se veía ahí, el análisis que hicimos nosotras desde nuestra labor de trabajadoras sociales, y estaba orientado como a comprender esas lógicas sociales, emocionales, relacionales que sostienen como su cohesión interna. Lo que hicimos fue como leer de manera crítica desde el trabajo social con grupo, utilizando la observación reflexiva, el análisis interpretativo como herramientas para identificar la estructura y el sentido simbólico del grupo. Para entender este funcionamiento, lo que hicimos fue como categorizar esa unidad del grupo, y es como el grupo social, la cohesión, el liderazgo, los roles, las normas, el conflicto y la pertenencia. Y es que el GS se configuró como un grupo primario, informal y cerrado, con un fuerte sentido identitario y códigos culturales propios. O sea, no definen lo que es la cultura de Inglaterra como tal, sino ese grupo como tal. Se encontró que dentro de su grupo internamente reproducen una lógica como de lealtad extrema y esa masculinidad, esa defensa del honor, no de uno, sino de todos, el honor grupal, que es lo que genera como esa cohesión, pero también legitima la violencia como esa fórmula de vínculo. O sea, la violencia era lo que los mantenía unidos de alguna manera, no el fútbol. El diagnóstico permite concluir que la violencia no es solamente la expresión superficial de una problemática, digamos que es más allá. Es como lo que decían ustedes, la exclusión social y la necesidad de pertenencia. Esa es la problemática real que se evidencia y que es la que está generando la violencia. El grupo de alguna manera opera como ese refugio simbólico para las personas que tienen esa historia de abandono, de soledad, de rupturas familiares, como de que no se hallan, como que no tienen un reconocimiento social. Entonces ese grupo es el refugio de ellos. En este contexto, como lo decía ahorita, la violencia no es el objetivo principal, sino es básicamente como el mecanismo de defensa o el lenguaje aprendido que tienen ellos para reclamar ese lugar o su posición dentro del entorno que históricamente los ha aislado o los ha marginado.
Hablando de la fundamentación teórica, podemos decir que Kurt Lewis, que explica el comportamiento que se construye dentro del campo grupal, y Pichun River, quien señala que todo grupo opera desde una tarea manifiesta y otra latente, como es el caso del GSE, la tarea explícita es defender el honor del grupo, básicamente. Ese era el lema, defender el honor del grupo. Mientras que muy por debajo, la tarea que está oculta es sostener como esa identidad de grupo, esa identidad colectiva que les permite o hace que se sientan que son parte de algo, y no solamente parte de algo, sino parte importante. La propuesta de intervención que diseñamos no es solamente describir como este fenómeno, sino que va un poquito más allá y busca la transformación social del grupo desde el enfoque socioeducativo. Es decir, que vamos a canalizar todo ese potencial que tiene el grupo como organización hacia alternativas no violentas. Vamos a fortalecer esas habilidades socioemocionales, el liderazgo positivo y a empezar a direccionar un proyecto de vida. Porque la intervención se construye de alguna manera y se debe hacer es respetando esa identidad que tienen ellos como grupo, evitando de pronto que se hagan enfoques o cosas de procesos participativos que no son parte de lo que ellos quieren ni de lo que sienten. Finalmente, podemos decir que esta experiencia lo que hace es reafirmarnos que ningún grupo y ningún individuo puede analizarse de manera superficial ni simplemente reducirse a una manifestación violenta. Todo grupo responde a unas necesidades humanas profundas que deben ser escuchadas. Y el trabajo social, desde nuestro compromiso, que es ético, transformador, debemos hacer o estamos llamadas a intervenir estas realidades complejas como sin negar la humanidad, creando todas las rutas posibles para resignificar la vida colectiva y devolver como ese sentido allí donde la violencia como que ha ocupado el lugar de los vínculos y de las relaciones. Muchas gracias. Con la intervención de Ligia terminamos el video. Muchas gracias.